caso va en la misma línea. Vamos entonces a enfatizar los conceptos. Este es un resumen ejecutivo del caso. Dice la descripción del proyecto. Caso Fábrica Roca. La empresa CHC es una empresa que se dedica a la comercialización de artículos de baño con su reconocida marca Roca. Empresa española referente a nivel global dedicada a la creación de espacios de baño. En su constante preocupación por la calidad y diseño funcional, con el fin de responder a necesidades no cubiertas del mercado chileno, se diseñan soluciones a medida que cumplan con altos estándares de calidad e incluyen tecnología desarrollada por CHC. La empresa innova constantemente su oferta para brindar las mejores alternativas en calidad, diseño, tecnología sustentable, productos de baño y revestimientos para arquitectos, diseñadoras profesionales relacionados con la construcción y clientes particulares. Actualmente la empresa ha reunido información de los distintos estudios de factibilidad del proyecto y le solicita a usted que construya el flujo de caja económico con la finalidad de evaluar el proyecto. Los productos a comercializar son plato de ducha Armani y plato de ducha Actual. La demanda estimada de un plato de ducha Armani son 5.000 unidades para el primer y segundo año. Posteriormente se espera un aumento del 5% de cada año hasta el año 5. El producto actual tendrá una demanda inicial de 10.000 unidades el primer año, con un aumento de 1.000 unidades respecto del año anterior en cada año hasta el año 5. El precio de venta del producto Armani es 80.000 y el del producto actual es 70.000. Se estima la estructura de costos y gastos. Se estima que los costos variables de Armani serán del 30% de los ingresos operacionales de este producto, mientras que para el producto actual serán del 40% de los ingresos operacionales de dicho producto. Los costos fijos se estiman en 90 millones para los 2 primeros años, incrementándose a 120 millones los años restantes, mientras que los gastos de administración y ventas anuales se estiman en 160 millones. Detalle de las inversiones. El estudio técnico del proyecto ha determinado que será necesario realizar las siguientes inversiones. Máquina, 150 millones con valor de adquisición y vida útil de 10 años. Mobiliario con 20 millones y vida útil de 5 años. La infraestructura es de 140 millones con 20 años de vida útil. Y el terreno tiene un precio de adquisición de 200 millones, total de la inversión 510 millones. Al final del tercer año se renovarán las máquinas por unas nuevas cuyo valor es de 170 millones y misma vida útil que las máquinas iniciales. Las máquinas antiguas se venderán en 180 millones. Se estima que todos los activos fijos que queden se venderán al final del proyecto en 450 millones. El capital de trabajo, la empresa ha determinado un capital de trabajo correspondiente a un 20% de los ingresos operacionales con una recuperación del 100% al final del proyecto. Impuesto a las utilidades, considera como impuesto de primera categoría el 27% para todos los años. Se pide construir el flujo de caja económico para el proyecto de CHC y después construir el flujo de caja financiero. Tomen la misma estructura que para el caso anterior, esa misma estructura. Puedes duplicar la hoja.
¿Profe? ¿Eso está enchufado los computadores? Yo creo que sí. Ahí estamos. Segundo año 1170. Tercer año 1260. Cuarto 1351 con 1351 millones 040 y el quinto 1443 millones 120. Se cumple la regla entonces, empezamos el primer producto con 5.000 los 2 primeros años y después vamos subiendo un 5%, ¿sí? Hasta llegar al quinto. El segundo mantenemos el primer año en 10.000 y después vamos subiendo 1.000 unidades cada año. Los precios de venta están acá, por tanto, ahí está la... ¿Estamos? Cristóbal, perdón, Roberto, no, Jonathan. Costos variables, el primer producto. Ocupa el de la Olivia, ¿no? 400 millones. Primer año. Segundo año. ¿Cómo se calcula? 400 millones, ¿dónde aparecen? Desde el primer producto. Sí, 30% de las ventas sale de ingresos por venta de el primer año, claro. ¿Cuánto te da? Primer producto. El primer producto, sí. Los ingresos por venta del Armani más los ingresos por ventas de No, solamente estoy calculando el primer producto. Actuel, pero uno por el 30 y el otro por el 40. Solamente el primer producto. ¿Cuánto es? Ah, que lo tengo los dos. Estamos con Yo los dos. pregunté sobre el primer producto, ¿ya? Déjenme separarlo. Sepárenlo, por favor. Sí. 120, segundo año, 126. segundo año, 120, tercer año, cuarto, 132, y el último 138, que es lo de aplicar el 30% de costos variables sobre las unidades y sobre el precio. Iván, tú sí, costos variables de actual. 280 millones. Segundo año, 308 millones. El tercero, 336 millones. El cuarto, 364 millones. Y el quinto, 392 millones. Gracias, Iván. Martín Romo, costos fijos. Para los primeros 2 años serían 90 millones, incrementándose a 120 millones en los últimos 3 años.
Denis González. Gasto de administración y ventas. 160 millones todo el año. Bien. Vamos al cuadro de la inversión inicial. Cristian Arce. Iván Silva. ¿Qué cosa es? Inversión inicial. La inversión. Máquina. La máquina. ¿Y 150 millones? Ahí está. Mobiliario. 20 millones. Ahí está. 140 millones después. Ya. 200 millones. Ahí quedamos. Ya. ¿Cómo sacaríamos el capital de trabajo, Natalia Torres? ¿Qué dice el caso del capital de trabajo? Serían los ingresos por renta por el 20%. Ya. ¿Cuánto es eso? 220. 220 millones. ¿Cuánto sería la... El total de ingresos. el total de la inversión inicial? Total. 730. 730. ¿Estamos? ¿Tomamos todo eso? Sí. Gracias. ¿Se ubicó? Sí, profe. Sigo con usted. Vamos a ir al cuadro de cálculo de la apreciación. Vamos, seguimos la misma lógica. La máquina. Profe, ¿podría agrandar un poquito más? Ahí. ¿Me ve ahí? Sí, sí. Ahora nada. La máquina de 150 millones, vida útil de 10, valor residual de 0. Depreciación, método lineal, 15 millones. ¿Sí? Depreciación acumulada, 45. Valor libro, 105. Precio de venta, 180, porque eso es lo que dice el caso, ¿cierto? ¿Qué obtuve? ¿Qué obtuve entonces? Si el valor libro era 105 y, y lo vendí en 180 millones, 75 millones de utilidades. Vamos. Vamos al mobiliario. ¿Estamos? Mira, Ya, Ivonne, dale. ¿Qué, profe? Escucha. Ya, 20 millones, Ya, vida útil 5 años, sí, depreciación 4 millones, ya, depreciación acumulada 20 millones me sale, sí, y valor libre 0. cero. Cero. 140, Dejémoslo ahí. Ya. Benjamín Mayar, Sí. infraestructura. Precio de compra 140 millones, Ya. la vida útil de 0, sin valor residual, ¿La vida útil de qué? o sea, de 20 Ya. este año, la depreciación de 7 millones, ¿Cómo se calcula la depreciación? ¿Cómo se calculaste los 7 millones? no, si no
no he hecho el ejercicio, estoy ahí. ¿Cómo se calcula? Sería los 140 millones, menos el valor residual, dividida los 20 años. Y da 7 millones, ¿cierto? Sigamos. La depreciación acumulada, ¿cuánto te da? 35 millones. ¿Cómo se calcula? Eso no tengo idea. No, mira cómo calcular. Por 5, Véalo. Véalo. ¿Y que eso no lo tengo hecho? Porque tenía la dura. La depreciación acumulada calculo. Ah, por 5 igual. Exacto. por 5 años. Por eso queda 35. ¿El valor libro? Daría eso. ¿Por qué? Precio de compra menos la depreciación acumulada. Muy bien. Alejandro Ríos. Tenemos terreno, 200 millones, vida útil 0, ¿Cómo vida útil? perdón, Vida útil indefinida. perdón, indefinida, valor residual 0, No es cero. no tiene. Claro. Y nos saltamos directamente a valor A libre, valor libre. 200 millones. Perfecto. Dejámoslo ahí. Entonces tenemos una depreciación Profe, consulta. 26 millones. Quedé en la duda con la Dale. infraestructura. Porque son los 20 millones divididos en 20, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, son 140 hombres. No, para sumar un número. Yo había puesto 20 millones. Ya, no importa. 26 millones. Entonces el caso dice, al final del tercer año se renovarán las máquinas por unas nuevas cuyo valor es de 170, la misma vida útil de las máquinas iniciales, las máquinas antiguas se venderán en 180. Se estima que todos los activos fijos que se venderán al final del proyecto son 450 millones. ¿Ya? Entonces te da la depreciación los 3 primeros años. Roberto Cáceres. 26 millones. 26 millones. Bien. Vamos a descubrir entonces. Ahí están los 26 millones. ¿Cuánto sería la depreciación el cuarto y el quinto año? Vamos a ver. Sigo contigo, Roberto. Profe, que se me pegó el Excel. Serían 100. Aquí le voy a colocar máquinas 2. Máquina 2. Solamente funciona el proyecto 2 años, ¿sí? 170 millones, la misma vida útil, valor residual 0, 17 millones. Ahora, ¿cuánto sería la depreciación María José Zurita? Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, ¿cierto? Debería ser por los 170 millones. Así es. El mismo ejercicio, pero ahora esta máquina solamente va a estar en la operación 2 años. Entonces,
debería un local de 2 años medio útil. ¿Cuánto sería entonces? Porque la depreciación aquí, los 15 millones que se fueron, ¿cierto? Entonces, como subió 2 millones, en 15, pasó a 17, la depreciación subió a 28. Pregunta conceptual. Nicole González, pregunta conceptual. ¿Por qué debemos registrar la depreciación en este tipo de flujos? Pregunta de presentación, ¿eh? Se están ocurriendo las preguntas de presentación. Las voy a meter en Perplexity. ¿Se entiende la pregunta, cierto? Sí, ¿Por qué? para poder tener el valor final una vez que termine el proyecto. O Frío. No, tiene un objetivo. ¿Cuál sería, piensa? Porque todas estas cosas, maquinarias, salvo, bueno, el terreno también. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Para qué sirve? Vamos al concepto del proyecto. ¿Para qué sirve la máquina, el mobiliario, la para llevar infraestructura? todo el proyecto. ¿Para? Ejecutar. Sí, perfecto. ¿Qué va a ejecutar el proyecto? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa en esa ejecución? ¿Cómo actúa? Te ayudo. Fabrica los aparatos, la maquinaria. Entonces, está habilitado que esa maquinaria, infraestructura, se vaya depreciando. En términos contables y en términos físicos. En términos contables, no es la misma máquina del primer año, ¿cierto? Es que fíjense en esto, mentalmente, no es la misma máquina. ¿Qué le pasa a la máquina del primer año? Mentalmente no. Se desgasta, ¿no? Y por tanto nosotros vamos calculando ese desgaste. Y ese desgaste, el legislador tributario permite que se reconozca como pérdida. ¿Ah? Permite deducir la base imponible. Porque el concepto de impuesto al cual vamos a llegar se da en el caso de que, oye, sería por ejemplo, a ver, llamémoslo de esta manera, lícito, que yo te cobrar impuesto por los niños 100.000. Tú me decís, no corresponde, porque yo para fabricar eso, yo gasté costos variables por 120 en un producto, en otro producto por 280, 90 por gastos generales, gastos fijos, 160 por gastos de administración. Y además se gastaron las máquinas. Pero eso es físico. Me refiero a que es demostrable físicamente, claro, porque están las facturas de venta. Aquí están los costos variables, que estarían las facturas de compra de la materia prima. ¿Qué más estaría acá? Van gastos, No, todavía no los gastos, pero eh, ¿qué estaría acá? 220 millones. Para este producto, para el primero, estaría aquí en estos 120. Estaría la materia prima. ¿Qué más estaría? La mano de obra. Las liquidaciones de sueldo, las imposiciones, ¿ya? Todo lo que tenga que ver, que se hace cargo la empresa, de la mano de obra. ¿Y qué más estaría? Aquellas actividades de costo que son indirectos. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Y después empezamos con los costos fijos, que son los necesarios para poder mantener la empresa en operación. ¿Ya? Se refiere a efectivamente la luz, el agua, internet, la basura, las contribuciones, todo eso, ¿ya? Para poder habilitar.
Después los gastos de administración y venta, y aquí vienen los sueldos de los supervisores, pero en el nivel más alto. ¿Sí? Y llegamos entonces a la depreciación, que tiene ese efecto contable y tributable. Por eso es una pregunta técnica. Vamos entonces a ir reconociendo aquellas otras partidas que son susceptibles de pagar tributo. ¿Ya? La primera máquina se vende y obtuvimos una utilidad de 75 millones, ¿cierto? ¿Dónde estaría? Se supone para todos los efectos en el tercer año, porque ahí la vendimos. Por eso que estos son, a ver, por eso que de repente las empresas dicen, factúrame este año, para que en este año pegue, ¿cierto? La voy a haber vendido en enero el próximo año, pero eso ya es la entrega material, es otra cosa. Lo que importa es la factura. Ahí está reconocida. ¿Qué es lo que hace María Belén Benavides? Esos 75 millones. Es una pregunta, ¿qué es lo que hacen estos 75 millones ahí? Es una pregunta una pregunta técnica. ¿Qué significan esos 75 millones? Es la utilidad. Sí. Ingreso Por a tanto, capital de Aumenta la base imponible. es un ingreso. Todo lo que está de aquí arriba, para que lo tengan claro, de aquí arriba son ingresos y gastos que tienen un efecto tributario. Lo que está de aquí abajo, ¿qué será? Ingresos o gastos que no tienen efecto tributario. Gastos no desembolsados. Tienen efecto tributario. Por eso que está el 75 millones acá. ¿Ya? ¿Qué pasa con este 9 millones? Vamos a ver cómo termina el proyecto respecto de los activos. Dice entonces que el valor libro para el mobiliario tenemos 0, el valor libro de la infraestructura tenemos 105, estamos reconociendo que el mismo valor libro del terreno, ¿ya? ¿Cómo podría cambiar ese valor libro del terreno? ¿Qué podría haber? ¿Qué podría hacer cambiar ese valor del terreno? ¡Qué tierno! Vender. En la vida real puede ser hacia arriba. ¿Cómo podría ser hacia arriba eso? ¿Cómo podría ser hacia arriba? ¿Qué pasaría así? Esos 200 millones de terreno. Sí, ¿Se pueden vender para... No, sí, no lo vamos a vender, pero ¿qué ocurriría que un terreno se valorara más? plusvalía? Plusvalía, un descorredor de propiedades, usted debería... Sí. Bueno, instalar un outlet, instalar un mall, instalar un strip center, instalar eso. ¿Cómo certifico eso? ¿Cómo certifico que el terreno ya no es 200 millones? Y que se le instaló un mall, un strip center. ¿Cómo lo certifico? Ese terreno tiene un valor fiscal, ¿cierto? Se está dando un servicio. Pero una cosa distinta es tener un valor, además del valor fiscal, ¿qué podría tener otro valor? El valor comercial. ¿Cómo certifico? ¿Ah? La tasación. Muy bien.
tasación de un experto, me refiero a un arquitecto, una persona del mundo inmobiliario, te va a decir, este terreno vale 300 millones. ¿Es factible eso? Sí. ¿Cómo se llamaría ese concepto de 200, 300 millones? Plusvalía. Plusvalía. ¿Cómo se deterioraría? Se deterioraría esos 200 millones. Vamos al otro lado. No, ¿cómo se deterioraría ese precio? Al contrario, que hayan problemas en el terreno o en el sector. Claro, que resulta que descubrieron que abajo en el subsuelo era, no sé, pantanoso, humedad, casi invendible. Entonces, viene el mismo tasador y va a decir, no, ¿sabes qué más esta cuestión? Casi vale cero. ¿Se entiende esa parte, esa lógica? Y es el tratamiento de los activos fijos. Entonces, si sumamos los 105 más los 200 más los 136, ¿de dónde salieron los 136? Los 136 salieron de la depreciación acumulada menos los 170. Ahí está, ¿vieron? Eso me da 441. Y vendo todo, según el problema, en 450. ¿Qué pasó? ¿Qué obtuve? Utilidad. La utilidad. Ahí está la utilidad. O sea, mis hijas van a estar felices con los recuerdos. Porque yo siempre les he contado que llegan mucho más. Cuando los niños son más grandes, yo les digo al niño, en el caso de Miguel, que venía con una alumna, Miguel, mira, el chico te sale. ¿Qué es el banco? Yo no sé, Miguel, tú te para calcular el valor de la moneda. Entonces, obviamente yo le preguntaba a alguien qué es lo que es el banco, muy contestaba. Y le preguntaba a Miguel, y Miguel me contestaba. ¿Ah? Sí, personalizada. Una anécdota del programa. Muchas que tengo en mi labor académica. Estamos entonces con aquellos ingresos que tienen un efecto tributario. Lo colocamos en la parte de arriba. ¿Ya? Con eso cerramos todo lo que es la parte de ingresos, de utilidad antes de impuestos. ¿Por qué se llama utilidad? Porque aquí tengo ingresos y acá aquí tengo... ¿Qué tengo acá? ¿Cómo se llaman estos? Egresos. Entonces, la diferencia entre ingresos y egresos se llama utilidad. ¿Ya? Pues es utilidad antes de impuestos. Por eso que es importante que hoy día se haya aprobado la ley de reconstrucción, no estoy haciendo propaganda política ni nada de eso, que rebaja la carga tributaria de las empresas del 27 al 23 en un plazo determinado. ¿Importará eso? ¿Importará esto para las empresas? No importa. ¿Conocen la curva de Laffer? ¿Han escuchado hablar de la curva de Laffer? La curva de Laffer dice lo siguiente. Aquí estoy con los ingresos y estos son la tasa de impuestos. Es más como curva, la tasa de impuestos. Porcentaje de impuestos. Y acá están los ingresos. La curva de Laffer dice lo siguiente. Mira, en la medida que voy recaudando impuestos, que crecen las utilidades, va creciendo. Pero en un momento a las empresas no les interesa ya invertir. ¿Por qué?
Porque mientras más crece la tasa de impuestos, empieza a recaudar menos. Que eso es lo que pasó con la reforma anterior. La subieron y creo que se recaudó un 0,2% más. Esa es la curva del AFE. Curva del AFE. Por eso que es importante. Importante porque ustedes como emprendedores, en este caso, deben conocer cuál es el régimen tributario. ¿Se acuerdan que esto venía en el tema legal? Entonces, su presentación, ¿qué tendría que tener? ¿Tendría que tener esto o algo diferente? Esto es fatal para los que no miran. ¿Ah? Claro, porque mi año 0 es el 2026. Mi año 1 será 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. ¿Qué más dice el proyecto? Invariabilidad tributaria de 25 años. Entonces esas casuísticas o contingencias estimadas, a ver, oiga, pero resulta que, no sé, va a pasar algo en el Senado, no sé, va a pasar algo en el Tribunal Constitucional, no sé, pero yo, una de las estimaciones, por eso son estimaciones, estoy reconociendo un futuro efecto que tengan los impuestos en mi proyecto. Cambia, entonces, si cambia esto, cambia. Eso lo llevo a ese escenario para que ustedes vean la importancia, una, del régimen tributario, de mantener las tasas de impuestos sobre ciertos montos que sean adecuadas o interesantes para los inversionistas. Porque nosotros estamos en la mitad de la OECD. Estaríamos 23%. Hoy día estamos un poco más arriba. Pero hay países que están más abajo. Por ejemplo, Nueva Zelanda o Canadá tienen un 13%. Claro, son países de otro nivel. Son países más ricos. Corresponde eso. ¿Ya? Calculamos entonces los impuestos. ¿Cómo los calculo? Cristian Arce, ¿te ocupaste? Pero es conceptual esto, ¿eh? Utilidad antes de impuestos. ¿Perdón? Muy bien. ¿Aplicado sobre? Perfecto. Ahí está. Tenemos entonces la utilidad después de impuestos. Entonces teníamos esta parte que era el reconocimiento de aquellos ingresos y gastos que están sujetos al régimen tributario, a impuestos. Ahora pasamos acá en aquellos ingresos y gastos que no están debidamente sujetos a impuestos, ¿ya? No pagar tributo, ya sea porque son ingresos no afectos a impuestos. La inversión en maquinaria adicional. Está en el tercer año. ¿Qué me falta acá? Charlie. Estamos hablando sobre ese número. Ese sería el desembolso que realiza los medios en el proceso de transformación que reciben el apoyo a la operación normal del proyecto. Qué bonito salió. 170 millones.
¿Por qué en signo rojo o negativo? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene un por qué. Patricio Corpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se entienda esto como que tú, Patricio, eres la tesorería. Tú eres la tesorería de la empresa. Estos números que están los números que están arriba en negro significa que es un ingreso, ¿cierto? Entonces esto es Una salida, una... Muy bien. Con eso está bien. Se entiende esa parte. Es un egreso. Por eso que se habla de flujos de caja netos. Flujos de free cash flow. Flujo de caja neto. Es decir, flujos de caja que determinan ingresos menos egresos. ¿Ya? Empiezo con los ajustes. El primer ajuste es el siguiente. Aquello que está identificado arriba, ¿quién nos ha contestado? Alin Soto. Alin Soto. De lo que está arriba, Alin, mira arriba. ¿Qué cosa tengo que ajustar en la parte de abajo? ¿Qué partida? Contable. Que no necesariamente signifique un egreso. De las cosas que están ahí. Que solamente tienen un efecto tributario. Porque aquí, en esta parte de aquí hacia abajo, chicos, estamos ajustando o reconociendo ingresos y gastos que no tienen efecto tributario. ¿Alguna respuesta? Se permiten el comodín telefónico, se permiten todas esas cosas. Dale, dígale. Muy bien. Muy bien. La depreciación, por eso que está marcadita. ¿Por qué? Porque la depreciación tiene una representación en el flujo de caja solo para efectos tributarios, pero no hay una factura por ese gasto. Entonces, efectivamente, reconozco eso para efectos de pagar menos impuestos, pero acá tengo que ajustarlo y lo ajusto con el signo negativo. Los 26 millones y después los 28. ¿Está claro eso? Ahora entonces voy a reconocer la parte de los ingresos que no están afectos a impuestos. ¿Cuáles? La venta de la primera maquinaria, ¿cierto? ¿Cuánto se vendió la primera maquinaria? ¿Cuánto? ¿Y cuánto se vendió? 180 millones. De esos 180 millones yo ya había reconocido porque son utilidad. ¿Cuánto queda por reconocer? 105. Esto es lo que podría llamarse el valor libro. ¿Se acuerdan? Lo mismo acá. ¿En cuánto vendí todo al quinto año? ¿Cuánto vendí todos los activos fijos? 450. Pero de esos 450 yo tengo acá 9 millones que son un ingreso, un mayor valor. Por tanto me quedan 441. Y ahí hago los 450. ¿Sí? ¿Ve que todo funciona? Esta parte que vamos a explicar ahora es más compleja, igual que el caso anterior. Vamos a seguir con esto. ¿Qué dice el caso? ¿Dónde está? Sigamos con Benjamín. ¿Qué dice el caso respecto a la inversión en capital de trabajo? ¿Qué dice Benjamín? Léelo. Se permite ayudar a Capital de trabajo.
escuché más Benjamín. Dale, ¿lo encontraste? Eso, muy bien. ¿Qué dice? La empresa ha determinado un capital de trabajo correspondiente a un 20% de los ingresos operacionales con una recuperación del 100% al final del proyecto. Perfecto. Mira, los ingresos operacionales, estos ingresos de aquí son 1.100 millones. ¿Cuánto es el 20% de 1.100 millones? ¿Dónde están, llamémosle un concepto contable, dónde están imputados los 220 millones? No puede estar imputado en el año 1 porque en el año 1 yo tengo estimado el total de ingresos. Pero la empresa empezó a funcionar el 2 de enero del año 1, ¿cierto? Entonces tengo que tener provisionados la inversión en capital, los 220 millones. ¿Dónde está? Eso inicia en el año 0. Año 0, muy bien. Está ahí en los 730 millones. Sigo contigo, Benjamín. ¿Cuántos son los ingresos por venta en el año 2? Estoy ahí. ¿En el año 2? Sí. 1.170 ¿qué? ¿Son 1.170 millones? Sí. 1.170 millones. ¿Qué dice la lógica? Es el 20%. ¿Cuánto es el 20%? Dale, dale. ¿200? 234 millones. 234 millones necesito para el año 2. Yo lo tengo que dejar provisionar el año 1. ¿Cuánto tengo del año anterior? 220. ¿Cuánto te falta? 14. 14. ¿A 234? Ahí también. Entonces la inversión del capital de trabajo la voy imputando o estimando por la diferencia, porque los otros 220 van a estar ahí. ¿Ya? Sigo contigo. En el año 3, aquí tú me vas, ya la tercera, segunda, tercera o cuarta me vas a contestar aquí. El año 3, ¿cuánto es? 1.260 millones. Ya. 1.260. El 10%, el 20%, ¿cuánto es? ¿El 20%? Sí. 252 millones. 252 millones. ¿Ya? ¿Cuánto tienes? 234. ¿Ya? ¿Cuánto te falta? ¿Puede hacer la diferencia? 16. ¿Estás seguro? Eso se puede hacer por fórmula, pero estamos... Ya, vamos al cuarto año. Sigamos. 1.351 millones.
¿Cuánto? 270 millones, 200.000. Ya, 200.000. ¿Cuánto tienes? Tengo 200. ¿2? 52. ¿Cuánto necesitas? 18,200. Ahí está. ¿Cómo? Para el cuarto año. 70 por... Para el último año. 1.443. 0,50 por 20%. ¿Cuánto te da eso? Da 288.610. Ya. ¿Cuánto te falta? 18.910. Este de aquí queda vacío. ¿Por qué queda vacío, Alejandro Ríos? Esta cuadrícula de acá. Porque no hay el siguiente año. Muy bien. Muy bien. Esa es una pregunta, es como preguntarle el caballo blanco de Napoleón. ¿De qué color es blanco? ¿Por qué esto está vacío? Porque hay que sacar el proyecto. No tiene sentido. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer inmediatamente? Cuando se termine el proyecto, Liquidar. Jessica Chavarría, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer con el capital de trabajo que fui metiendo todos los años en la empresa? Recuperar. ¿Qué cantidad? Perfecto. ¿Qué cantidad? ¿Los qué? ¿Ya? ¿Cuánto invirtió? ¿En qué cosa? En maquinaria. No, estoy hablando del capital de trabajo. Ah, del capital de trabajo. ¿Qué cosa? Yo invertí 220 millones inicialmente en la inversión inicial en capital de trabajo, ¿cierto? Y si sumara con signo negativo todos estos valores que están acá, me tendría que dar ese valor. ¿Ya? Porque ya, como bien decía Alejandro, al otro año no hay proyecto, se acaba. Tengo que entonces recuperar. Y ahí completo mi flujo de caja económico. No me molesten a la niña. ¿Qué le falta al problema? ¿Qué le falta al problema para calcular el flujo de caja financiero? Pero pidió préstamo, ¿no? Se pide calcular el flujo de caja financiero. Profe, la empresa del capital de trabajo, ¿dónde sacó el total esos 220 o en la suma de eso? ¿Sale acá? No veo. Habría que calcular. Ahí está, mira, Jessica. Ah, por el 20%, ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Flujo. Me acuerdo de mis tiempos mozos.
también pasé por eso. Lo que hace más. Tabla ¿Qué francés, falta entonces? calcular los años. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta? Las condiciones del préstamo, ¿cierto? Estamos suponiendo que esto es financiado. ¿Ya? En primer lugar, ¿cuánto financio? ¿A qué tasa lo financio? ¿Y en cuánto tiempo lo financio? ¿Sí? Para todos los efectos, vamos a financiar niti-niti, 50-50. ¿Ya? 50 y 50. 300, la mitad de la inversión inicial del proyecto puro son 730, la mitad son 366, a una tasa del 3%. Plazo 5. Plazo 5 años. ¿Esa tasa de dónde la saqué? Bueno, del interés corriente de todas las operaciones del mercado vigente. ¿Ya? Ojo con eso. No pueden hacer dos cosas. No pueden sacar la tasa de acá, de la banca, o decir, no, es que la vimos en un problema. No pueden hacer eso. Y un caso real, ¿cierto? Se entiende que el tema de hacer, si bien es cierto, estamos estimando todas estas cosas, pero con información del mercado real. Profe, esa tasa podría ser con un máximo de 3.5. Lo que decreta el Banco Central. O sea, Perdón, hay libertad para cobrar, o sea, hay libertad. pero es por monto. Claro. Lo que no está pasa limitado es el techo de la tasa que se llama tasa máxima convencional para este tipo de operaciones. ¿Ya? Y acá se determinó que el proyecto se financia con el crédito al 50% al 3% anual en 4 años plazo. Lo dejó a 4. Y generamos nuestra tabla de amortización que está ahí. E inmediatamente calculamos el flujo financiero. Esto es lo que se pide hasta la presentación de la próxima semana. ¿Está difícil? Sí, está difícil. Lo que sí que cada cosa ustedes tienen que explicarla. Pero esa consulta al explicar no es necesario tener o enviarle a usted el Excel, sino con la explicación de cómo sacar cuál cálculo es suficiente Las dos con cosas. el respaldo. Las dos cosas. Sí, porque, por ejemplo, en el tema de esto, o sea, igual llegan alumnos, o sea, llegan alumnos al, ¿cómo se llama? Al portafolio sin esto. El portafolio sin recuperar esto. Lo que le iba a preguntar es lo siguiente. Supongamos, porque no necesariamente pasa que los ingresos son positivos y siempre están subiendo, se fijan acá, pero ¿qué pasa si nos topamos con un ciclo recesivo? ¿Qué pasará con los ingresos en un ciclo recesivo? Disminuye. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago con la recuperación del capital de trabajo? ¿Qué haría? ¿Habría que disminuirlo? ¿Perdón? ¿Habría que disminuirlo? Habría que disminuirlo. ¿Qué hago entonces en la representación? Supongamos que ahí arriba, algo pasó, no vendí todo lo que tenía que vender, no vendí los 1.260 millones, sino que vendí 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. No vendí los 1.260. Creo que vendí 1.000 millones. Entonces yo había hecho, de los 220 millones, le había agregado 14 y después le agregué 18, y el 20% de 1.000 millones serían
¿Ah? 200 millones. Yo necesito 200 millones solamente en el tercer año. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se sacan. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenía de capital de trabajo invertido? Tenía 220 más 14 más 18. ¿Cuánto sería eso? 252. ¿Cierto? 252. ¿Qué número tendría que estar acá entonces? Aquí. No acá, aquí. 52 millones. Porque recuperé 52 millones. Ojo por eso que es importante el estudio de mercado para decir si las ventas son fluctuantes, que puede ser, o si están trabajando con ventas que sean fluctuantes, por ejemplo, no sería bien visto que en un proyecto de 10 años, de 20 años, no tengan una crisis económica, no tengan un ciclo económico. Tienen que tener algún ciclo económico. Entonces eso hace reducir los ingresos. ¿Qué pasa cuando hay un periodo contractivo, un ciclo económico negativo? ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué pasa en la empresa? ¿Cuál es el ajuste de la empresa? ¿Ah? Disminuir los gastos. Muy bien. ¿Cómo? ¿Reducir qué? No, dígalo, porque no se ponga nervioso, si está bien lo que está diciendo. Y está buena la idea. ¿Y qué? Muy bien. La variable de ajuste inmediata es echar gente. Al tiro, echar gente. Por eso que ha caído la inversión. En la semana salió la noticia que el Producto Interno Bruto del país había crecido menos 0,5. ¿Y cuánto es el desempleo en las mujeres? ¿Y en los jóvenes? ¿Ha subido o ha bajado? Ha bajado y está en 10%. Subió en 10%. Era 8, subió en 10. ¿Ven que inmediato se ajusta el mercado? Están ajustando la variable macroeconómica inmediatamente. Entonces eso hay que reconocerlo en los proyectos. Acuérdense que nosotros dijimos, mire, el Fondo Monetario Internacional dice que este país en los próximos años va a crecer un 2% y en 4 años más podría crecer un 4%. Ese es el FMI. ¿Qué es lo que es el FMI? Fondo Monetario Internacional. El programa de gobierno, el actual gobierno dice, mire, nosotros vamos a tener crecimiento y efectivamente al final del periodo vamos a crecer un 4%. Segundo, el desempleo, ¿cuánto sería? 6.5. El desempleo hoy día que está en 8 y que tiene 10% de mujeres desempleadas, 6,5. O sea, y además va a haber 0 déficit fiscal. Entonces yo me tengo que mover con estas variables macroeconómicas a su proyecto. Por eso que hicimos el PESTEL, por eso que hicimos el PORTEL, por eso que hicimos el FODA, etc. No es claro, estamos haciendo, estimados alumnos y alumnos, estamos haciendo una estimación, estamos imaginando, pero tiene que ser con variables reales, de o proyectadas. Y después vamos a ver que efectivamente podemos darnos escenarios negativos, positivos o bases. ¿Se entiende esa parte? Pero para que vean efectivamente los efectos que tienen los ciclos económicos.
Se lo envío para que lo... el día, nos juntamos el día sábado entonces, ¿sí? Profe, ¿qué hora va a ser esa hora? A las 12:10, en el laboratorio 101. Laboratorio 101 a las 12:10. ¿Ya? Ya. Ahí las personas que tienen que trabajar me avisan, por favor. Ya. Ya recuperada la asistencia del día 7, ¿cierto? ¿Se fijaron? La del día 7 está recuperada. Sí, sí, la revisé. Sí. ¿Va a pasar lista, profe, o firmamos? Voy a pasar lista. Voy a pasar lista. Me quedo con los grupos, por ejemplo, me quedo con Martín Romo y el Pato Cort para ver las preguntas que ya las mandaron, para que salgan del DICOM. Para revisarlo, porque tengo observación. Y me quedo con los otros que me lo mandaron también. ¿Quién creo que me lo mandó? Ustedes. ¿Quién más? ¿Quién más me mandó? ¿Alguien más me mandó? Igual, nosotros igual queríamos preguntarte algo, aprovechar. Por supuesto. Ya. Entonces todo este rato